En este trabajo práctico 3 vamos a hacer ahora el problema 2. Como recomendación les anoté acá en forma de pasitos el primer paso, siempre leo atentamente el enunciado, muy atentamente, y segundo dibujo en forma de esquema la situación. No hace falta, como les había dicho en la clase, que hagan un esquema de arte plástica, esto es en definitiva de estructura, así que un esquemita donde yo pueda volcar los datos que dice el enunciado y los pueda graficar para entender qué es lo que tengo que calcular y cuáles son datos y cuáles son incógnitas en ese enunciado. En este caso el enunciado me plantea que tengo un cuerpito que asciende por un plano inclinado y ese plano inclinado además está tirado por una fuerza F que está inclinada respecto del plano 30 grados. Es decir, el plano inclinado me dicen tiene 20 grados de inclinación respecto de la horizontal. Y a su vez la fuercita F está 30 grados inclinada respecto del plano. O sea que en total nuestro ángulo de análisis va a ser el ángulo de inclinación del plano más el ángulo de inclinación de la fuerza. O sea, 20 más 30. ¿Se entiende? Porque no es solo 20 y tampoco es solo 30. En todo caso, volcamos esos datos que nosotros podemos ver a partir de que hicimos el esquema. Fíjense que si no hacemos el esquema es difícil interpretar qué es lo que tengo de dato. Y nos planteamos las incógnitas. Nos preguntan cuál es el valor de esa fuerza F para que el cuerpito en definitiva ascienda si la componente de la fuerza en la dirección X es de 16 newton. ¿Y cuál sería entonces el valor de la fuerza en la dirección de Y? Entonces, de nuevo, como hicimos en el caso anterior, tomamos a la fuercita y considerando al cuerpo como un punto, acuérdense que hacemos esas idealizaciones y decimos, bueno, si el cuerpo es un punto, sobre ese punto está aplicada mi fuercita F, inclinada a una totalidad de 50 grados respecto al plano horizontal. Y este plano horizontal ahora vamos a poner eje X y al vertical eje Y. Descomponemos nuestra fuercita en las dos direcciones. Y de nuevo, sabiendo de la trigonometría, que el coseno del ángulo es la componente de la fuerza en X sobre la fuerza, y dado que se pide que ese valor de componente en X sea 16 newton, despejamos de tal manera de obtener el valor de la fuerza. Es decir, ahora el que va a pasar al otro miembro va a ser el coseno que va a pasar dividiendo. Y me queda una fuerza de 16 newton dividido coseno de 50 que me da 24,90 newton. Ahora me piden hallar el valor de la componente en Y. Acá puedo usar tanto Pitágoras como vimos en el video anterior o puedo usar la fórmula del seno del ángulo o la fórmula de la tangente del ángulo, porque tengo de dato tanto el valor del ángulo como el valor de la componente en X como el valor de la fuerza que acabamos de calcular. Entonces cualquiera de esas fórmulas está bien. En particular yo tomé el valor de la tangente. ¿Por qué? Porque así uso los datos que vienen en el enunciado y no los datos que yo calculé. Porque puedo equivocarme y el cálculo anterior puede tener algún error. Entonces conviene siempre usar los datos que vienen en el enunciado como recomendación. Si esto está bien calculado, no hay problema, podemos usar cualquier fórmula. Pero si yo estoy, por ejemplo, en un examen, me conviene más siempre tomar de dato lo que dice el enunciado y no los cálculos que yo hice por si me equivoqué. Entonces, en este caso, la fórmula que me permite usar los datos que me dieron en el enunciado es la de la tangente. Uso la tangente de 50, que tiene que ser igual a la fuerza en Y sobre 16 newton, y paso los 16 newton al otro miembro multiplicando. Y así obtengo el valor de la componente que es lo que nos estaban pidiendo. Fíjense que todos los ejercicios van a salir con este sistema, más o menos, de pasos. O sea, primero leo el enunciado. Segundo, hago un esquemita de la situación que dice el enunciado y vuelco. Trato de poner todos los datos que me da el enunciado de manera gráfica y voy planteando qué tengo de datos, qué se puede calcular y qué cosas me están pidiendo que calcule. Una vez que yo sé qué es lo que tengo de datos y qué cosas me están pidiendo calcular, va a ser más fácil ver qué fórmulas puedo usar para proceder al cálculo. Si yo no tengo esos datos en claro, va a ser más difícil. Bueno, espero que les sirva y hagan bien el trabajo práctico.